Buenas noches, yo soy la doctora Lisette Corbera. Vamos a empezar esta sesión el día de hoy. El día de hoy va a estar a cargo del Hospital del Bajío con el doctor Marco Flavio Roque, los doctores Óscar Fernando, Joseph Manuel y el doctor Eduardo Dávila. Vamos a recordar unas pequeñas reglas. Como ya saben, el caso clínico durará 1 hora, incluyendo preguntas y respuestas. Todos los casos clínicos, como ya saben, deben ser enviados al correo danielafranchini@small y tiene que ser con un mes de anticipación. El día de hoy se van a tomar en cuenta todas las participaciones, siempre y cuando digan su nombre, el hospital del que vienen y su año de residencia. Cualquier duda, aclaración o sugerencia, por favor envíelo al mismo correo. Como ya saben, está prohibido introducir alimentos y bebidas al auditorio y es necesario que se registren durante su asistencia. Tienen una tolerancia de 10 minutos y de lo contrario tienen que firmar un retardo. Vamos a ver un poquito de anuncios. Como siempre, ya saben que los invitamos a que participen en la revista de Anales de Otorrinolaringología Mexicana. Siempre los incitamos a mandar sus publicaciones. Tenemos varios anuncios. Vamos a tener unos programas para ver los videos que se vieron en nuestro último congreso en León, que se llama Voces que Vuelven. Los invitamos a revisarlos si es que asistieron y si no, pues con más razón. También los invitamos a nuestro curso de lectura crítica para otorrinolaringólogos. La siguiente sesión es la tercera sesión, que se llevará a cabo el 11 de octubre. Y también los invitamos a participar en los webinars de Perspectiva ORL, una visión educativa. Esto está pues dado para los residentes principalmente, igual para los demás médicos. La siguiente fecha será el 23 de octubre del 2025 y será el tema de infecciones comunes en otorrinolaringología, actualizaciones sobre el tratamiento. También los invitamos a nuestra sesión mensual, que será el 4 de noviembre en el Hotel Rivoli, biorremodelación y biorregeneración dentro de la fisiopatología del envejecimiento cérvico-facial. Además de cursos, también tenemos los congresos. Los invitamos al Congreso de la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Plástica Facial, que se llevará a cabo no viene la fecha, pero así del 13 al 15 de noviembre. Y tenemos otro todavía más grande, que es un curso de rinoplastía con los maestros. Tendremos invitados como el doctor Toriumi y el doctor Carlos Neves. Será el 4, 5 y 6 de diciembre para quienes les interese en Bogotá, Colombia. Y nuestro siguiente caso clínico estará a cargo del Hospital Gea González. Cualquier cambio hay que consultarlo con los organizadores y los informes y comentarios, como siempre, con Daniela Franchini. Le vamos a dar la palabra al doctor Eric Piña para continuar nuestra cápsula. Muy buenas noches, chicos. Levanten la mano. ¿Quién leyó el artículo que les pedí que lo leyeran? Nadie. Bueno, ok. Bueno, 5 o 6. Muchachos, el tema de hoy rápido, lo que no nos enseñan los libros, tiene que ver con el dilema ético de qué hacer en caso de sismo. Ustedes están en un hospital. ¿Qué hago? ¿Le arranco los cables, le quito el suero, le extubo al paciente y lo saco a rastras del hospital? ¿O qué hago con él? Entonces, este dilema ético, incluso el artículo que les compartí, espero que en algún momento lo revisen, ese lo mandamos a la Cámara de Diputados para que se hiciera una legislación y que de alguna manera no se pudiera juzgar al médico, porque se da por hecho que ustedes son los apóstoles del servicio de Dios y ustedes no tienen miedo y tienen que estar estoicamente en un terremoto parados junto al paciente, cosa que levante la mano a quien le dan miedo los temblores. Levante la mano a quien le da miedo la alerta sísmica. Somos humanos, entonces no nos puede exigir la ley que nos comportemos como si fuéramos de acero. No somos superhéroes, somos humanos. Y les tengo una noticia. Ustedes como personal de salud valen más vivos que muertos. Después de una tragedia, después de una desgracia, después de un terremoto, son más útiles ustedes vivos que estando abajo de las piedras. Por lo tanto, es importante que se salven. Y a pesar de que todo el mundo les diga, no, es que el doctor tiene que estar al lado de la cama del paciente, está temblando, digo, a menos que se esté cayendo el hospital, ustedes
pues de alguna manera tienen que participar y tenemos nosotros como médicos que corresponder, apoyar a la gente que está sin poderse desplazar. Entonces, esta es la controversia, ese es el dilema, porque por un lado somos humanos, pero por otro lado también podemos, cuando tenemos gente a nuestro cargo, tenemos que responder. Maestras, puericulturistas, gente en los asilos y nosotros en los hospitales, pues tenemos que hacer cierta labor de organización y enterarnos de cómo se manejan las brigadas en el hospital para que sepamos qué hacer. La regla que se aplica en todos los lugares es, si estás en el piso 2 para abajo, evacúas. Si estás en el piso 3 para arriba, te repliegas. Pero ¿qué pasa si estamos con pacientes que no se pueden desplazar? Que están en su cama conectados con un suero y recién operados. Entonces, en teoría, nosotros tenemos que apoyar a los pacientes, que no les caigan cosas, que si tienen una repisa, que si se van a romper los vidrios, ponerles una almohada en la cabeza, taparlos con una sábana, hacer nuestro servicio. Pero eso depende de algo que es vital. Seamos sinceros. ¿Quién de ustedes es funcional cuando está temblando? Es decir, tienen miedo, nos da miedo, las entrañas, mariposas, nos sentimos mal, pero podemos actuar y no caemos en pánico. ¿Quién de ustedes, con quién de ustedes se puede contar para que participen así en un temblor? Levanten su mano. ¿Quién de ustedes levante la mano, se ponen malitos de los nervios y entran en pánico? Ok, todos los que entran en pánico, muchachos, ni lo piensen. Aplíquense como si estuvieran en cualquier edificio. Segundo piso para abajo, salgan corriendo. Tercer piso para arriba, replieguen. Pero los que sean funcionales, los que de alguna manera, ok, a todos nos da miedo. Yo incluso me asumo porque ya me ha tocado estar en hospitales cuando está temblando. Dirijan, organicen, que la gente no se lastime. Y aquí el criterio cambia cuando estamos en quirófano. Si está temblando y tenemos un paciente, y yo soy el cirujano, porque ustedes en algún momento van a ser el titular de la cirugía, y yo estoy operando, y mi paciente está abierto. Hoy es horrible lo que les voy a decir, pero no nos podemos ir. Paramos la cirugía, cubrimos el campo, a lo mejor se puede echar a correr la circulante, la enfermera, la instrumentista, pero anestesiólogo y cirujano nos tenemos que quedar con el paciente. En los últimos 40 años ha habido 2 terremotos y han tirado hospitales, pero ha habido más de 10,000 temblores. 10,000 temblores en 40 años. Entonces, la ley dice, fíjense qué curioso, si nos echamos a correr y abandonamos al paciente, el paciente se complica y se cayó el hospital, bueno, pues se cayó el hospital, pero si no se cae el hospital, abandonamos al paciente. Eso es horrible. Entonces, es importante que nosotros sepamos qué es lo que se tiene que hacer. Si desafortunadamente está temblando y evacuamos y no nos dejan regresar al inmueble, porque después de un temblor hacen evaluación, si no te dejan regresar, ya nos fregamos porque entonces abandonamos al paciente, si estamos en quirófano. Entonces es muy importante que se empapen, que revisen, que lean el condenado artículo que les mandé y que revisen las normas de cómo debe actuar un profesional de la salud, que son ustedes, en el momento de un sismo. Y es el dilema que sigue muy ambiguo y todo depende de 2 cosas. Ustedes valen más, créanme lo que eso es lo que quiero dejarles. Valen más en un accidente, en una tragedia, en una desgracia, como médicos vivos que aplastados abajo de los escombros. ¿Ok? Pero si no se está cayendo el edificio, tenemos que saber qué hacer. Afortunadamente pasó septiembre y no tembló. Eso es maravilloso. Bueno, ahora damos la palabra a nuestros compañeros que están en el Bajío. Empieza el caso clínico. Bienvenidos, buenas noches. Muy buenas noches. El día de hoy nos complace la invitación para presentarles en esta ocasión un caso clínico. Pues como ya se presentó en un inicio, nosotros somos residentes de la UMAE, el Hospital de Especialidades número 1, Centro Médico Nacional El Bajío. Estamos aquí en León, Guanajuato.
Como ya se presentó anteriormente, nuestro equipo lo conforman el doctor Oscar Fernando, Cándido Mireles, lo conocerán en un momento, es R3, José Manuel Miranda García, R4, y su servidor Eduardo Dávila Godínez, R4 del servicio de otorrino, todo coordinados por el doctor, nuestro profesor titular, el doctor Marcos Flavio Roque Moreno. Bueno, pues el día de hoy les vamos a presentar un caso clínico, iniciando ya de lleno con el caso. Es un masculino de 20 años de edad, es estudiante de licenciatura en Estado Civil, pues es soltero, católico como religión y originario y residente de Lagos de Moreno, en Jalisco. Como antecedentes heredofamiliares, tenemos que su madre pues tiene hipertensión arterial sistémica, su abuelita materna pues una cardiopatía no especificada, no recordaba qué cardiopatía tenía, y su tía materna un tumor cerebral también no especificado. Niega otros antecedentes de importancia y que sean pues de relevancia también para el caso, hablando de heredofamiliares. Personales no patológicos, vive pues un domicilio que cuenta con todos los servicios intradomiciliarios, con adecuados hábitos higiénicos, cepillado dental y demás. Hemotipo O positivo, niega la convivencia con los animales y pues presenta inmunizaciones completas para la edad, género y pues tiene 3 dosis para la vacunación de COVID. Fuma desde los 16 años, con un índice tabáquico de 0.45 y lo suspendió hace un año. Alcoholismo también iniciado a los 16 años, aproximadamente una vez por semana hasta llegar a la embriaguez, y suspendido también hace un año. 5 tatuajes, el último realizado hace un año, ninguno con técnica estéril. Estas fechas que yo les estoy mencionando es un año antes de cuando el paciente llega con nosotros. Como antecedentes personales patológicos, tenemos que tuvo una litiasis renal izquierda diagnosticada un mes previo a que nosotros lo conocimos, sin requerir tratamiento quirúrgico, como hospitalizaciones en septiembre del 2021 por pancreatitis y en julio del 2022 por un cólico renal. Alérgico a la penicilina y al clonixinato de lisina, únicamente ocasionándole al paciente rash cutáneo. Niega otros antecedentes quirúrgicos, traumatológicos, infecciosos, transfusionales o alguna otra patología crónico-degenerativa o que sea incluso de relevancia o patológica para el caso. Empezando ya de lleno con el padecimiento actual, ¿cómo inicia este paciente? Pues él prácticamente en enero inicia con obstrucción nasal izquierda persistente y únicamente del lado nasal, del lado izquierdo. En marzo presenta una fractura del primer molar superior izquierdo y pues acude pues para que le extraigan la pieza. En abril, un mesecito después, presenta un aumento de volumen de la región malar izquierda y dolor con un ENA 8 de 10 que cedía parcialmente a los analgésicos, pero prácticamente era persistente. Progresivamente fue aumentando y que se irradiaba hacia la región frontal y temporal ipsilateral. En ese mismo abril, a mediados, acude con un dentista y pues él realiza una punción de material hemático en el consultorio a través de la herida que fue el sitio de la extracción de la pieza dental que les mencionaba en marzo. En abril, ya a finales, presenta el aumento de dolor, ya es un poco más, pues prácticamente aumenta a ser 10 de 10, acude a un cirujano maxilofacial y él realiza nuevamente una punción a través del mismo sitio del sitio de extracción de la pieza dental y de nuevo obtiene puro material hemático. En mayo, al persistir la obstrucción nasal izquierda y el dolor hemifacial, acude a nuestro servicio y ahí es cuando nosotros ya lo conocemos. Datos de relevancia que nosotros llegáramos a presentar o si tuvieran ustedes alguna duda del paciente, pues si pudieran hacérmelo llegar para ir resolviendo todas las dudas que tengan hasta el momento de este caso, de este paciente, antes de irnos a la exploración física.
Hola, buenas noches, doctora Andrea del Centro Médico Naval. Solamente para preguntar si dentro de la obstrucción también el paciente cursaba con epistaxis, si tenía sangrado, si había salida de líquido claro, o sea, o si había la obstrucción era bilateral o solamente era unilateral y si correspondía al hemoceno o no. Mire, bueno, muy buena pregunta. El paciente nos negó en todo momento cuadros de epistaxis, aunque sean mínimos. El paciente prácticamente incluso al sonarse y demás, jamás salió nada de sangre. No refiere rinorrea ni unilateral ni bilateral. Y pues prácticamente la obstrucción nasal era persistente. La fosa nasal izquierda, él refería que no pasaba nada de aire. No podía respirar por la fosa nasal izquierda exclusivamente. La fosa nasal derecha no refiere a ninguna otra sintomatología. Ok, gracias. Hola, buenas noches. Soy Diana Cabezas, R3 del Hospital Juárez. Quizás el paciente tenía síntomas como astenia, adinamia o aumento de volumen en la región anterior del cuello. Bueno, el paciente no nos refiere ningún otro síntoma asociado a astenia, a dinamia. El paciente clínicamente y físicamente es un paciente con fuerza, sin ninguna otra alteración, prácticamente con la escala de Daniels de 5, sin ningún otro problema. En el cuello, nada, ninguna otra molestia, sin limitaciones a la movilización, ni masas palpables que él se haya presentado o que él nos haya comentado anteriormente. Prácticamente de eso no presenta síntomas. ¿Y es la primera vez que presenta cálculos renales? El paciente se diagnosticó en ese momento y pues tuvo el cólico renal. Solamente fue diagnosticado por ultrasonido y es lo único que nos refiere del cuadro de los riñones. Gracias. Hola, Berenice R2 del Hospital Central Sur. ¿En algún momento presentó como fiebre, sudoraciones nocturnas, pérdida de peso de manera involuntaria? Hasta el momento no ha presentado, no nos refiere pérdida de peso, no presentó cuadros diaforéticos en la noche, no se despertaba sudando, sin ningún otro síntoma nocturno ni asociado a pérdida de peso involuntaria. Todo bien. Hola, soy Seret R1 del Ángeles Metropolitano. Y también quería saber si presentó algún síntoma visual, diplopía o algo así. Sin dolor ni a la exploración de los ojos, sin cambios en la agudeza visual, sin diplopía, sin alguna otra alteración visual o en cuanto a los movimientos oculares que él nos refiera. Daniel Rosales, R2 del INR. ¿Antes del inicio de los síntomas había tenido algún procedimiento dental? Antes del inicio de los síntomas, no. El único procedimiento dental que él tuvo fue que empezó a sentir la muelita flojita, acude a que se la extraigan y pues ya, posterior a ello ya había presentado esto, pero esto fue después del inicio de la obstrucción en nasal izquierda. Hola María José R4 del INER. Son dos preguntas. ¿El paciente en algún momento refirió hiposmia o, bueno, sí, hiposmia, o alguna vez recibió antibiótico, el líquido que se extrajo se mandó a cultivo en alguna ocasión, algo así que refiriera? Mire, primero para empezar lo de la hiposmia, nosotros le interrogamos dirigidamente por la fosa nasal izquierda, no entraba nada de aire. La fosa nasal derecha, pues prácticamente no tenía alteraciones en cuanto a la hiposmia. Hablando de tratamientos previos que recibió solamente cuando le quitaron la pieza dental, el dentista le dio un esquema antibiótico por 7 días, no nos refirió específicamente cuál fue, y de ahí en más no ha tenido ni ha recibido algún otro tratamiento médico por algún otro especialista que no haya sido manejo analgésico para el dolor en la región del maxilar anterior. Doctora Andrea R3 del Centro Médico Naval, solamente para preguntar, realmente no sé si lo mencionó y si hice una disculpa, la evolución de la obstrucción nasal, ¿cuánto tiempo llevaba desde que comenzó a sentir totalmente obstruida la fosa nasal izquierda? El paciente no nos refiere a un inicio específico, no refiere que haya sido progresivo. Él solamente dice, yo recuerdo que desde enero yo presento obstrucción nasal de la fosa nasal izquierda y no pasa nada de aire cuando intento respirar, cuando jalo aire, no pasa nada. Intencionadamente preguntamos, pero fue poco a poco, se te fue obstruyendo poco a poco la fosa nasal, pero él refiere que a partir de enero, como si fuera súbito, pero eso es a lo que nos refiere específicamente el paciente. Bueno,
Si no tiene ninguna otra pregunta, pasamos a la exploración física del paciente. Pues prácticamente acude con nosotros lo revisamos, pues está el paciente consciente, orientado, cooperador, clínicamente se ve un sujeto sano con un adecuado estado de hidratación, color de tegumentos, no sin mostrar facies dolorosa, con un aumento de volumen en la región malar izquierda, indurado, es discreto, sin hiperemia ni cambios tróficos en la piel. Esa zona, al momento de palparla, dolorosa la palpación, el cuello sin alteraciones, cilíndrico, simétrico, traque central, móvil, no se palpan ni adenopatías ni alguna otra masa. A la exploración ya específicamente en la fosa nasal, tenemos en la fosa nasal derecha prácticamente todo bien, una cresta basal en área 2 a 4, no contactante, los cornetes normocrómicos, pero en la fosa nasal izquierda tenemos esta imagen en donde encontramos nosotros una tumoración rosa pálida, sin vasos que nos orienten a una neovascularización. Se ve pétrea con un aparente origen de la pared lateral de la fosa nasal izquierda, como les menciono, y que obstruye la totalidad de la fosa. Si nosotros vemos aquí en la imagen, a su izquierda tenemos pues el tabique, a la derecha tenemos en la porción superior el cornete inferior, y abajo del cornete inferior se ve una parte de esa tumoración que está saliendo y que está empujando el cornete inferior hacia el tabique. Prácticamente nos obstruía toda la fosa nasal, no podíamos entrar más a la rinoscopía, no podíamos entrar más a explorar porciones posteriores, y evidentemente, como nos menciona el paciente, prácticamente no pasaba el aire, no iba a pasar tampoco la cámara. Al momento de colocar medicamentos para ver si había una adecuada vasoconstricción, sin respuesta al mismo. Como les menciono, por la fosa nasal izquierda prácticamente eran las alteraciones que nosotros encontrábamos. No se observaba material purulento, no se observaba moco fétido, sin alguna otra dato que nosotros pudiéramos encontrar, prácticamente como se observa en la siguiente imagen. Hablando ya de la cavidad oral, importante, pues prácticamente el paciente con una ausencia pues ya de varias piezas dentales, hablando de los caninos y hablando de los molares, las piezas dentales restantes en mal estado de higiene, con un aparente sitio donde suponemos que se hizo la punción de los previos drenajes que se hicieron anteriormente, con un abombamiento del paladar duro que va desde la porción posterior del paladar duro del lado izquierdo, que se proyecta un poco hacia el nivel del premolar. Esta no sobrepasa la línea media, está indurada, en este caso no está dolorosa, sensibilidad conservada. Y pues en la orofaringe, pues las amígdalas sin alteraciones, intravésicas, sin reacción perimigdalina, y pues la pared posterior sin descarga hemática. También cabe mencionar que a la endoscopía nasal por la fosa nasal derecha, yéndonos hacia la nasofaringe, pues observábamos ambas trompas de Eustaquio permeables, no se veía tumoración, no se veía ningún otro abombamiento o alguna otra característica que nos alterara. El paladar blando con adecuada movilidad, los conductos de Stenson y de Wharton pues drenando saliva y hialina, la lengua sin alteraciones, con adecuada movilidad y sin algún otro problemita. Para finalizar la exploración física, ¿tienen alguna pregunta? Doctora Andrea, R3 del Centro Médico Naval, en cavidad oral, en la orofaringe, donde está el abombamiento del paladar duro izquierdo, ¿era aulado, renitente, estaba duro, estaba indurado? ¿Cómo era la consistencia que tenía ese abombamiento? Perfecto, la consistencia duro, prácticamente como si se sintiera hueso, no estaba blando y no estaba dolorosa la palpación. Al momento de palparlo, pues sí, la mucosa que lo cubría, pues de características normales, como el resto de la mucosa de cavidad oral, específicamente del paladar. Ariadna Vázquez, R2 del Hospital General de México. Quería preguntar, nada más mencionaban que a nivel malar tenía hiperemia, pero no sé si también está hipertérmico o si abarcaba un poco del párpado inferior o si ya pudiéramos sospechar de algún otro tipo de compromiso de la hemicara, de ese lado. No, sin ningún otro compromiso, localizado específicamente en la región malar izquierda, los párpados íntegros, los ojitos súper bien, solamente lo que les mencioné anteriormente, sin ninguna otra alteración a la palpación, igual, insisto,
indurado, doloroso a la palpación, pero no estaba ni con cambios tróficos, sin aumento en el calor local, como lo menciona, no, se veía bien esa parte. Les comento, ustedes ven al paciente de frente y pues no se imaginan que tenga lo que vamos a ver. Alejandra Sosa, R3 de Hospital General de México. ¿En algún momento el paciente tuvo drenaje de algún contenido por pues el sitio de extracción del diente? Una vez cuando se realizó la punción, desde la primera punción salió solamente contenido hemático y posterior a ello solamente le escurrió sangrita, se le hicieron coagulitos y él refiere pues ya no volverse a autodrenar o que tuviera drenaje espontáneo de algo. La segunda punción, que prácticamente fue casi un mes después, igual puro contenido hemático y pues no refiere que posterior a la punción haya presentado algo. A la exploración nosotros solamente lo vemos pues la mucosa un poquito friable, pues, prácticamente nos orienta a identificar el sitio de la punción, pero no se ve drenaje purulento, hemático o de algún otro tipo de drenaje pues en la cavidad oral. Gracias. Procedemos a la ruta diagnóstica. Esta es una parte importante porque pues nos empieza a marcar el camino que nosotros tenemos que seguir para llegar al diagnóstico con este paciente. Si podemos participar para esto, ¿algún voluntario? Me gustaría que si se pudiera empezar con algún R1 o R2 y pues posterior a eso ya ir platicando con personas que tienen más tiempo en la especialidad y quizá tienen un panorama más amplio de qué podría ser este paciente. Hola, Diana Cabezas R3 del Hospital Juárez. Antes de los diagnósticos me gustaría saber si le tomaron, pues creo que sí le tomaron laboratorios, pero dentro de los laboratorios base que le tomaron BH, función renal, química, me gustaría saber si le tomaron calcio o paratormona. Hoy los estudios de laboratorio los platicamos un poquito adelante, ya que eso pues prácticamente llega el paciente y ya sobre eso ya empezamos a platicar sobre qué estudios se realizarían. Si igual en un momentito pues prácticamente vuelve a participar con nosotros para resolverle esa duda. Ok, gracias. Gracias. Bueno, R1 Cereto Ortiz del Ángeles Metropolitano. En cuanto al diagnóstico cronológico, pues ya van 3 meses o más. Entonces, bueno, 2 meses o más. Entonces podría ser crónico. Sindromático, pues un síndrome obstructivo nasal. Etiológico, un tumor sinonasal a lo mejor. Topográfico, seno maxilar y o hueso maxilar y nariz. Y de presuntivo podría ser un tumor odontogénico como un ameloblastoma o también un mixoma sinonasal. Muy bien, gracias por su participación, doctora. Les recuerdo un poquito, quizá nos confundimos un poquito con las fechas. El primer síntoma que presentó el paciente fue en enero y ahorita nos ubicamos nosotros en mayo, ¿sale? Bueno, pues entonces, como mencionó la doctora, evidentemente estamos hablando de un caso con una ruta en lo cronológico, hablando de un paciente con patología crónica, hablando específicamente del área anatómica, topográfico, pues hablando de la nariz, específicamente, como lo menciona, puede ser del seno maxilar izquierdo, en sindromático, un síndrome obstructivo nasal, y etiológico, pues tenemos muchas causas que nos pueden dar este tipo de sintomatología. Puede ser neoplásico, granulomatoso, infeccioso, autoinmune y demás. Entonces, pues tenemos muchos presuntivos y pues procedemos ahora a la segunda parte de esta presentación de caso. Doy la bienvenida a mi compañero Joseph Miranda. Él estará acompañándolos en la parte posterior y la siguiente parte del caso clínico. Hola, muy buenas noches. Vamos a continuar con el caso, con la presentación. Ahorita vamos a concentrarnos principalmente en ahora qué estudios nosotros pediríamos para completar nuestra ruta diagnóstica. Entonces,
Me gustaría también que empezáramos por año, o sea, un R2, un R3, un R4, que nos apoyen solicitando estudios. ¿Qué les pedirían? Y vamos viéndolos. Me gustaría también que quizá vayamos viéndolo desde lo más sencillo hasta lo quizá más complicado que pudiéramos tener en el hospital. ¿Sale? ¿Alguien que quiera participar, por favor? Hola María José R4 del INER. Bueno, de primera instancia, sí, una tomografía simple y contrastada de pues nariz, senos paranasales. Y como mencionó la doctora previamente, igual, o sea, dentro de los laboratorios generales, incluir la función renal y pues calcio y paratormona. Bueno, tal vez de primera instancia el calcio por los antecedentes de la litiasis y pues digo, una de las causas es de pancreatitis después de la hipercalcemia. Si no tienen una causa esclarecida, a mí se me gustaría pedir calcio y PTH. Perfecto, doctora. Entonces, vamos a empezar con la tomografía. ¿Qué le parece? Muy bien. A continuación le paso la tomografía que solicitó. ¿Me podría apoyar para la descripción y ver que usted va observando? Le voy a ir moviendo a las imágenes. Del lado derecho tenemos un bucle completo y del lado izquierdo le vamos a ir moviendo la imagen para que se vaya viendo, ¿sale? Vamos a iniciar. Usted me dice si quiere que paren alguna de las imágenes. Ok, bueno, es un estudio, es una tomografía simple en ventana para huesos, la del lado izquierdo, y a ver, pues se ve una tumoración, una masa de densidad similar a tejidos blandos que pues pareciera que se originó en la pared medial del seno maxilar, ya está erosionando pues piso de la órbita, la cortical del maxilar, la pared anterior, bueno, pared anterior del maxilar, está desplazando el tabique también. A ver, pues sí, también pared medial y piso de órbita ya están completamente invadidos. Etmoides, y seno frontal, bueno, del lado izquierdo se encuentran ocupados por densidad similar a tejidos blandos. Yo creo que eso es moco, no creo que sea de la misma tumoración. Y Muy bien, doctora. Agregando, agregando a lo que usted mencionaba, ¿le llama la atención en algo en particular en esa imagen que dejo, en stop? la del lado izquierdo, Así es. la náusea. Ajá. Sí, Sí, así es la de se la ve bóveda. el hueso o sea, frontal, como que se ve Ajá. en zonas de hipodensidad y la cortical en ciertas zonas se ve como engrosada también, como tan irregular. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, efectivamente, como comenta la doctora, tenemos ahí la lesión en el seno maxilar izquierdo, una lesión heterogénea, trabeculada, con una cápsula que, pues que se extiende más o menos, si vemos si nos vamos desde la base hacia la convexidad, podríamos encontrar que desde el primer molar ipsilateral hasta la base de la órbita. También, efectivamente, como usted menciona, tenemos la lisis de la pared anterior, de la pared posterior, del techo, del piso de seno maxilar, así como la pared lateral nasal. Efectivamente, también hay datos de lisis de la lámina papirácea y del piso de la órbita, lo de los demás hallazgos que usted encontró, y les dejo esa imagen en particular, más que nada porque tenemos estas lesiones a nivel de la bóveda craneal, ahí más que nada en la convexidad, donde encontramos lesiones en sacabocado, que eso es algo importante para describir. Muy bien. Le voy a presentar ahorita también, me solicitó pruebas de función biometría hemática. Ok, le voy a presentar primero la biometría hemática. Esto es la siguiente. ¿Alguien más? ¿Alguien que, aparte de la doctora, que me ayude a describir la biometría hemática, por favor? Si encuentran algo diferente. ¿Algún R1, un R2? Berenice R2 del Hospital Central Sur. Bueno, en cuanto a la hemoglobina y el hematocrito están dentro de parámetros normales. Las plaquetas, pues bueno, pues sí tiene trombocitopenia y tiene una leucocitosis expensa de neutrófilos. Muy bien. Usted misma, doctora, ¿qué otro estudio le gustaría ver para solicitarle a este paciente? Pues como mencionaba la doctora, unos electrolitos séricos, específicamente pues calcio. Ok, perfecto. Ahorita le muestro los electrolitos. Estos son los electrolitos séricos del paciente al momento del ingreso con nosotros. Algo que pueda concluir o que pueda tomar de hallazgo.
pues sí, tiene una hipercalcemia. El resto se ve normal. Bueno, está dentro de parámetros normales. Muy bien, perfecto. Efectivamente, en los electrolitos séricos observamos un calcio de 13.3 elevado. Por consiguiente, ¿alguien más tiene algún otro abordaje o otro estudio que quiera solicitar? Diana Cabeza, CR3 del Hospital Juárez. Eh, pues con esa sería un aparato hormona, un gamagrama pensando en un tumor pardo del maxilar secundario, un hiperparatiroidismo. Perfecto, muy bien. Entonces le voy a presentar primero la paratormona. Ajá. Perfecto, aquí tenemos los niveles de vitamina D que le pedimos al paciente. También pedimos la paratormona, que es la siguiente. Sí, justo. Pues está elevada la paratormona, quiere decir que el paciente tiene un hiperparatiroidismo, pensando, pues el tumor debe ser un tumor pardo secundario al hiperparatiroidismo y pues debe tener alguna lesión a nivel de las paratiroides. Muy bien, entonces le voy a presentar ahora el gamagrama. Muy bien, le pongo la imagen exactamente del gamagrama con la PTH inicial que nosotros tomamos, donde encontramos pues el nivel más de 10 veces hasta 15 veces elevado. Encontramos que en una gamografía de paratiroides con MIBI, encontramos una zona de hipercaptación en el polo inferior derecho de tiroides, compatible efectivamente con un hiperparatiroidismo primario. Pues teniendo en cuenta las causas de hiperparatiroidismo primario, pues la primera causa es un adenoma hiperparatiroideo, pensando, ¿no? Pues segundo puede ser una hiperplasia y tercero pues un tumor maligno. Muy bien, doctora. ¿Alguien más ya con las alteraciones del calcio que observamos, con las lesiones que vimos a nivel de la bóveda, con el tipo de lesión que tiene, con el pensamiento que la doctora está llevando, solicitarían algún otro estudio para manejo integral del paciente? Pues bueno, María José R4 del INER, o sea, este paciente sí la tomografía la tendría mínimo que recorrer, no sé exactamente qué estudios haya disponibles, pero una tomografía simple y contrastada de cuello para tratar de localizar la lesión, si se pudiera una tomografía 4D, pues perfecto, para tratar de localizar exactamente dónde está el adenoma, o sea, bueno, la causa del hiperparatiroidismo y pues el tratamiento sería ese. Ok, le voy a mostrar la tomografía contrastada a continuación para que la vea. Misma mecánica. Del lado derecho tenemos un bucle y del lado izquierdo, pues, muy bien. Del lado izquierdo tenemos las imágenes, perdón. Efectivamente, lo ideal hubiera sido que la tomáramos hasta cuello. Sin embargo, ahí por cuestiones del servicio y de apoyo, pues se hizo hasta la región mandibular. ¿Tiene algo específico, algo que quiera comentar o agregar de lo que estábamos viendo en la tomografía simple? Pues ahorita, o sea, justo en el corte en el que está del lado izquierdo, se ve que la lesión tiene múltiples calcificaciones, no sé si se refiere a eso. Estaría bien. De ahí en más, algo importante a tener aquí, recordar que principalmente cuando pedimos una tomografía contrastada, pues es visualizar si hay realce de contraste de la lesión o si hay algún realce, pues más que nada para ver si tiene vascularización y pues no lo encontramos, ¿no? No agregamos nada extra o de apoyo a nuestro diagnóstico. Se la voy a intercambiar, doctora, si debido a que no le hicimos la tomografía, de cuello, ¿qué otra cosa solicitaría para apoyarse el diagnóstico? Un Spectrum Sesame, si se pudiera. Ajá, también. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera algo más sencillo, algo más más rápido y más útil y con menor costo? No sé, Accesible para todos los hospitales. ¿una resonancia tiene? No, resonancia magnética, no solicitamos porque pues no era necesario pedir más estudios. ¿Puede ser un ultrasonido? Muy bien, un ultrasonido cervical, perfecto. Le muestro el ultrasonido cervical, gracias. Del lado derecho tenemos la imagen del ultrasonido de tiroideo del paciente y les comento,
¿Algo que quiera comentar usted del ultrasonido o algo extra que le llame la atención? Aparte de lo que nosotros les ponemos aquí de, obviamente, de los hallazgos. Ay, no, pues, ok. Ujú. Pues podría ser la imagen nodular hipoecoica que están reportando con la vascularidad central al momento de no tener pues la tomografía, que sería lo mejor. Con esa podríamos guiarnos que en efecto pues sí hay una alteración a ese nivel. Exacto. Muy bien, doctora. Efectivamente, pues nos conlleva a hacer el diagnóstico diferencial de hiperparatiroidismo primario que comentó la doctora. Entonces, ¿algún otro estudio para el abordaje del paciente? O sea, ¿algo más que solicitaría? ¿O con eso? Hola, buenas noches. Soy Marbella Butrón, R1 de Hospital Central Militar. También no se ha mencionado si se le tomó algún tipo de biopsia o algún tipo de estudio histológico al paciente. Muy bien, en cuestión de estudio histológico, no, porque al paciente lo vamos a programar o lo vamos a preparar, obviamente, para tomarle un biopsia en quirófano, ¿sale? Gracias. ¿Alguien más? Perfecto. En cuestión del diagnóstico presuntivo y diagnósticos diferenciales, las doctoras que participaron, pues ya nos fueron dando, diferentes diagnósticos y presuntivos diferenciales muy acertados. Entonces no hay nada más que agregar. Efectivamente, también la doctora anterior que mencionó el pensamiento de los tumores de origen odontogénico no es un mal pensamiento, no es un mal abordaje. Y estamos claros y creo que todos estamos de acuerdo con la ruta diagnóstica que hemos ido generando, ¿verdad? Entonces, ¿qué abordaje recomiendan? ¿Algún R3, un R4? ¿Qué harían primero? Ahorita también les voy a comentar un poquito que también al tener un calcio tan elevado, pues debemos de descartar ahí patologías, bradicardias, cuestiones de la sintomatología del paciente para poder prepararlo, ¿no? Entonces, ¿qué abordaje haríamos? Hola, buenas noches. Emanuel Miranda de La Raza. Lejos de las cuestiones que pueden generar la hipercalcemia en esos desequilibrios, pues el abordaje sería primero realizar una eh, resección de la glándula paratiroidea, la inferior izquierda, que es la que está generando el hiperparatiroidismo, y de ahí se esperaría tener pues cierta involución del tumor pardo. Entonces sería lo primero que se tendría que realizar. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver cuál sería el abordaje. Efectivamente, como comenta el doctor Manuel, pues sí, se presenta el caso a oncocirugía, donde pues, evidencia el adenoma paratiroideo, se le realiza una cirugía donde se encuentra posterior a la paratiroidectomía, se encuentra la disminución de volumen en la fosa nasal y región maxilar. Sin embargo, con los síntomas con persistencia nasal y pues de la lesión que hemos estado manejando para la revisión endoscópica. En el reporte de histopatología de oncocirugía nos reporta un tumor benigno, un adenoma paratiroideo superior izquierdo y una glándula paratiroidea inferior izquierda normal, ¿ok? Donde encontramos, obviamente, como comenta el doctor, pues unos laboratorios postparatidiectomía, donde encontramos ya un calcio 9.5, ok, una vitamina D de 11.5 y efectivamente vemos una parotormona de 97, la disminución evidente desde 500 que teníamos hasta 97. Muy bien. Les vamos a presentar ahorita también otros estudios que también sería importante presentar. Por ejemplo, esta tomografía que estamos viendo es una tomografía del paciente, más que nada después de que le realizaron la resección. Entonces, con este paciente nos encontramos pues una disminución de la tumoración, lo podemos observar ahí un poquito en la imagen del lado derecho, donde nos encontramos que la fosa nasal izquierda está un poco más permeable. Algo característico aquí de la tomografía que estamos viendo es que tiene también un halo, ahí un halo con una densidad rodeando completamente a la tumoración que ya habíamos mencionado. ¿Sale? También otra cosa importante que tenemos que ver es si esta tumoración, por ejemplo, invadía o se pasa a la fosa pterigomaxilar, a la infratemporal, si tiene algún compromiso contralateral.
Entonces vemos que realmente hay una disminución del volumen dependiente de, pues obviamente del aparato hormona y del hiperparatiroidismo que estaba presentando el paciente. Muy bien, entonces el paciente posteriormente, si vemos las fechas, nosotros lo estuvimos abordando, estuvimos visualizando cómo iba el tumor en cuestión de crecimiento. Sabemos que el tumor, de las características de las que vamos a ver, que obviamente englobamos el diagnóstico de un tumor pardo, como comentó la doctora, estos tumores regularmente tienen una regresión entre 5 hasta 20 meses más o menos. En la revisión del paciente, nosotros observamos que realmente vemos la imagen que les muestro en el lado derecho, donde si ustedes lo ven a la imagen que presentó mi compañero Eduardo, está muy similar. Obviamente tenemos ahí un poquito de espacio donde ya podríamos visualizar, pues hasta un poquito hacia el marco, hacia el septum también. Y platicamos un poquito con el paciente, entonces se le realizó una resección endoscópica, un Denker modificado, donde se encontró los siguientes hallazgos: un septum con la cresta basal anterior derecha, cornetes hipertróficos, con extensa remodelación de la pared lateral izquierda, condicionada por la tumoración de seno maxilar izquierdo, que se adhiere a cornete inferior, desplaza hacia anterior el conducto nasolagrimal y hacia superior el piso de la órbita. Tenemos un desplazamiento anterior de la pared, anterior del maxilar también, que también estaba ahí remodelada. Había remodelación del cornete medio, de etmoides y de lámina papirácea. También encontramos desplazamiento posterior de la fosa pterigomaxilar sin invasión y oclusión parcial de la cuana por remodelación ósea. Muy bien. Mandamos obviamente a estudio histopatológico, donde encontramos una histología benigna. Nos reporta patología un tejido conectivo fibroso y quístico importante, proliferación de fibroblastos y abundantes células multinucleadas con abundantes núcleos. Algo importante, pues la osteitis fibrosa quística, compatible con un tumor pardo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, o algo que quieran, agregar? Hola, soy Luisa Mendoza, R4 del Hospital Central Militar. Hola, Joseph. Pues nada más agregar que en este tipo igual de manejo también es importante mandar si tienen disponible un aparato hormona transoperatoria, que regularmente debe bajar la mitad. En muchos hospitales, pues obvio no sale tan rápido. Y también, pues, si pueden también mandar la pieza histopatológico a estudio transoperatorio. También ayuda a determinar si amerita nada más quitarle una paratiroides o quitarle más, de acuerdo a si es adenoma o hiperplasia. Porque de hecho igual tuvimos una paciente que tuvo un tumor pardo en maxilar, que ya estaba operada, ya le habían quitado dos paratiroides y presentó o llegó con nosotros por un tumor pardo en el maxilar. Entonces, pues falta todavía quitarle una paratiroides y media, porque tiene hiperplasia paratiroidea. Entonces, pues nada más considerar eso igual en el abordaje. Sí, efectivamente, muchas gracias, Luisa. Así es, entonces, con este paciente, efectivamente estamos en esa fase de indagar, de checar cómo va la evolución, y estamos pendientes también de la aparato hormona por si es necesario realizar, obviamente, una nueva resección de paratiroides y realizar todos los procedimientos que comenta la doctora del Hospital Militar. Muy bien. Si no tienen alguna otra duda o algo que agregar para el tema, continuaríamos con la discusión del caso. Muy bien, a continuación va mi compañero, el doctor Oscar Cándido, R3, para la discusión del caso del tumor pardo. Hola compañeros, buenas noches. Soy Oscar Cándido, residente de tercer año del Centro Médico Nacional del Bajío. Ahorita vamos a ver un poquito lo que es la discusión sobre el tumor pardo, que es el diagnóstico que nosotros integramos de nuestro paciente. Entonces, primero, ¿qué son los tumores pardos? Los tumores pardos son lesiones de lento crecimiento, son localmente destructivos. Es importante nosotros darnos cuenta que no es una neoplasia real, es prácticamente un proceso de reparación celular. Otro nombre con el que se le suele llamar y que es luego lo que podemos encontrar en los reportes histopatológicos es la osteitis fibrosa quística. Normalmente se refiere en la literatura que el nombre de tumor pardo proviene de su color, porque tiene rica vascularidad, puede llegar a tener hemorragias y depósitos de hemosiderina. Entonces, esa hemosiderina que se deposita secundario a las microhemorragias que tiene el tumor le dan su coloración característica.
Entonces, este tumor se genera por un desbalance entre la actividad osteoclástica y osteoblástica. Hay una alta tasa de resorción ósea y proliferación de tejido conectivo. Va a representar una remodelación ósea de una enfermedad terminal paratiroidea. Por lo mismo, actualmente tenemos muchísimos menos tumores pardos de los que se reportaban previamente en la literatura. Actualmente, por ejemplo, se reporta que del 3 al 4.5% de los hiperparatiroidismos primarios pueden generarnos un tumor pardo. En la literatura clásica se observa que aproximadamente del 58 al 69%. Es una diferencia bastante grande gracias al tratamiento oportuno del hiperparatiroidismo. Se refiere también que del 1.5 al 2% de los hiperparatiroidismos secundarios nos pueden llegar a generar el tumor pardo y principalmente se puede presentar en mujeres con un índice de 3 a 1. Entonces, dentro de la fisiopatología, lo que nosotros vamos a tener va a ser un incremento en la secreción de PTH, con eso va a haber una alteración en la actividad osteoclástica y osteoblástica y pues nos va a generar la lesión conocida. Cuando estamos hablando de un hiperpara primario, la causa más frecuente es, como lo habían mencionado previamente, el adenoma paratiroideo, hasta en un 80% de los pacientes. Además de eso, podemos llegar a ver una hiperplasia paratiroidea del 10 al 25%, podemos tener adenomas múltiples en 5% y en el 1% podemos llegar a tener un carcinoma paratiroideo. Cuando estamos hablando de hiperparatiroidismo secundario, pues va a ser una complicación de la enfermedad renal crónica. Estos pacientes, pues como nosotros sabemos, no solo no pueden purificar la sangre, sino que todas las demás funciones renales están afectadas, entre estas la síntesis de calcitriol. Esto nos va a llevar a una hipocalcemia, hiperfosfatemia y secundariamente se va a elevar la hormona paratiroidea tratando de compensar esta disminución en los electrolitos. Y si nosotros tenemos este tipo de alteración por un largo periodo de tiempo, es cuando vamos a llevarnos a un hiperparatiroidismo terciario. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera va a ser necesaria el estímulo de la PTH para mantener a las glándulas paratiroideas activas. ¿Sale? Este tipo de tumores, cuando nosotros lo vemos en la región de otorrinolaringología, en los huesos faciales va a ser más frecuente en la mandíbula. ¿Sale? Es mucho menos común en el hueso maxilar. Se refiere que cuando son múltiples huesos faciales es una presentación excepcional. Normalmente va a ser un crecimiento duro, doloroso a la palpación y puede o no haber deformidad facial. Como vemos, nuestro paciente pues tenía ese crecimiento que exactamente tenía esas características y pues se refiere que algunos pacientes pueden ser asintomáticos. Puede ser que únicamente sea un hallazgo al hacer algún estudio de imagen a nivel de la cabeza. Se refiere que pues tenemos que hacer una biopsia porque es un paso crucial para excluir la malignidad y evitar tratamientos extensivos innecesarios. Cuando nosotros pedimos un estudio de imagen, por ejemplo, en las radiografías, en dado caso que empecemos directamente de lo más sencillo a lo más complejo, podemos ver lesiones solitarias o múltiples radiolúcidas. Estas no van a afectar la capa cortical, puede haber reacción o no puede haber reacción perióstica y a veces se describen lesiones en sal y pimienta. En la tomografía, pues pueden ser multilobuladas o pueden ser unilobuladas, pueden verse como en vidrio esmerilado, pueden ser líticas, escleróticas, normalmente están bien circunscritas, pero se ven expansivas. Entonces, esa es una de las características que nosotros teníamos en nuestro paciente. Se veía claramente la expansión que teníamos desde el hueso maxilar hacia las estructuras circundantes. Y pues normalmente cuando nosotros inyectamos contraste puede haber algún tipo de reforzamiento, se refiere que es sutil y heterogéneo. ¿Cuál es el asunto aquí? Si nosotros hacemos una biopsia de la lesión directamente del tumor pardo, la mayoría de las veces va a ser no concluyente. ¿Por qué? Porque hay muchas otras lesiones que nosotros encontramos a este nivel que pueden tener una histopatología bastante similar. Entonces, se puede llegar a confundir con granulomas de células gigantes, con quistes óseos aneurismáticos, que son dos diagnósticos diferenciales que hay que tomar en cuenta en este tipo de situaciones, principalmente cuando estamos hablando de senos paranasales. Se refiere que son lesiones no encapsuladas, tienen mutante estroma, tejido conectivo fibroso y muchos fibroblastos y células multinucleadas. El diagnóstico, en este caso, no va a ser como la biopsia. Prácticamente nosotros estamos acostumbrados. Tiene un tumor, la biopsia va a ser nuestro mayor aliado. En este tipo de padecimiento tenemos que tener en cuenta que los estudios de laboratorio son un gran apoyo. Principalmente se va a confirmar con la medición, como habían solicitado originalmente, con los niveles de PTH, con el calcio y con el fósforo. Normalmente nosotros vamos a encontrar como hallazgo una hipercalcemia y una hiperfosfatemia. Y es muy importante nosotros valorar porque normalmente cuando nosotros tenemos otro tipo de tumores que nos generan metástasis óseas,
normalmente la PTH no se suele elevar. Y esto es lo que nos puede dar el diagnóstico diferencial en este tipo de tumores. Otros diagnósticos diferenciales que vale la pena mencionar, en este caso, pues los podemos dividir. Si tenemos una lesión solitaria, puede ser quistioso neurismático, quistioso solitario, un tumor de células gigantes, un granuloma de células gigantes o un osteosarcoma. Y cuando estamos hablando de las lesiones óseas múltiples, pueden ser metástasis, mieloma múltiple, histiocitosis de células de Langerhans y leucemia. Entonces, como podemos ver, este tipo de lesiones, directamente, si no tenemos tanto contexto del paciente y tanta información, necesitamos, en serio, descartar muchísimos diagnósticos que podemos tener a este nivel. Como se realizó con el paciente, el tratamiento principalmente es el control del hiperparatiroidismo para nivelar los niveles de calcio y fosfato y la hormona paratiroidea. Normalmente se refiere que en el 90% de los pacientes tenemos una regresión, más o menos en un periodo de 4 a 20 meses. Sin embargo, hay otro grupo de pacientes, que es el menor de los casos, que podemos tener incluso la continuación del crecimiento o no tener absolutamente nada de regresión. Entonces tenemos algunas indicaciones quirúrgicas adicionales, como en este caso con nuestro paciente. Uno, que 6 meses después de la paratiroidectomía no tengamos regresión o que nos pueda estar generando una desfiguración excesiva para el paciente, por cuestión principalmente estética. Entonces, además de eso, otras consideraciones que valdría la pena tomar en cuenta son, por ejemplo, el síndrome del hueso hambriento, que pues nosotros, si quitamos las paratiroides, podemos llegar a tener una hipocalcemia prolongada y nosotros tenemos que suplementar al paciente con calcio, porque puede llegar a generarnos complicaciones metabólicas severas que pueden poner en peligro su vida. Y en pacientes específicos que, a pesar de que nosotros realicemos la paratiroidectomía y no tengamos una adecuada mejoría, o tengamos otra vez un hiperparatiroidismo, hay que buscar formas genéticas, porque pueden ser cuestiones específicas como la neoplasia andrógena múltiple, el hiperparatiroidismo familiar aislado y el síndrome de tumor mandibular asociado a hiperparatiroidismo. Aquí tengo una pequeña bibliografía de la revisión que se hizo del caso. Y para terminar, les quiero mostrar la fachada de nuestro hospital, el Centro Médico Nacional del Bajío. Como podemos observar, es una representación de cantera tallada por el escultor Federico Cantú. Tiene mucha representación. Esta escultura se llama Las Enseñanzas de Hidalgo o El Padre Hidalgo y sus enseñanzas, que es como se le suele encontrar. Es un tallado en cantera que tiene 20 metros de alto por 16 metros de ancho. Que fue terminado en 1964 para la inauguración de nuestro hospital. Es una obra bastante preciosa y representativa de lo que es el Centro Médico Nacional del Bajío, y pues no podemos nosotros olvidar a este gran artista, Federico Cantú, que a lo largo del tiempo ha acompañado o acompañó al IMSS en algunas de las representaciones más importantes, como podemos observar la parte de abajo de las enseñanzas de Quetzalcóatl, que se encuentra en el Centro Médico Nacional siglo XXI, actualmente la reconstrucción, la maternidad que observamos en la parte de arriba y la Madonna del IMSS, que pues es una de las obras más importantes que tenemos. Muchísimas gracias, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias, doctor, y a los demás doctores del Centro Médico Nacional del Bajío. Ya para terminar el día de hoy, vamos a mencionar a los ganadores: la doctora María José Barrueta, R4 del INER, y la doctora Andrea Guajardo Aguilar, R3 del Hospital Naval. Se pueden acercar aquí para reclamar su premio.